Según la tradición católica y de algunas iglesias cristianas, se conoce como santos a las personas que han llevado una vida de amor, fe y devoción incondicional a Dios. Esta relación estrecha con la divinidad les ha permitido experimentar poderes y habilidades inexplicables que van más allá de las capacidades físicas y mentales de cualquier ser humano. En el episodio de hoy, conoceremos algunos de los santos que sorprendieron a las personas de su tiempo por sus increíbles acciones sobrehumanas, desde aquellos que eran capaces de volar o teletransportarse, hasta los que podían soportar las más terribles torturas, resucitar muertos y ver la llegada del apocalipsis. ¿Estás preparado para conocer estas increíbles historias? Religiosos con poderes extraordinarios. Número 1. El éxtasis y las visiones de Santa Teresa. Una de las santas que llevó al extremo esta relación íntima con Dios fue Santa Teresa de Jesús. Nacida en 1515 en la ciudad de Ávila, en España, con el nombre de Teresa Sánchez, tuvo desde muy pequeña una intensa vida espiritual, demostrada principalmente en la oración, lo que le permitía tener un diálogo muy cercano con Dios, al que solía tratar como un amigo. Gracias a las largas sesiones de oración que practicaba, Santa Teresa pudo vivir una de las experiencias místicas más impresionantes registradas hasta la fecha, y que es conocida en el mundo espiritual como éxtasis, es decir, ese momento en que el alma de una persona entra en unión mística con Dios, generando en el creyente un estado de gracia, iluminación, amor y claridad difíciles de explicar. Ella describía estos momentos como si de pronto se llenase de una alegría y paz tan intensas que todo el mundo que le rodeaba desaparecía, sintiendo que estaba sola ante la presencia de Dios. También experimentaba muchas veces que su alma se desprendía de su cuerpo, o que de pronto una fuerza interior parecía elevarla, haciéndole perder el control de su propio físico. Una de las experiencias de éxtasis más famosas de la vida de esta santa fue la llamada transverberación. Ella cuenta en su obra autobiográfica, El libro de la vida, que en uno de estos trances espirituales vio la figura de un ángel. Este ser era pequeño, muy hermoso, con un rostro encendido, que le dio la impresión que se trataba de un querubín o un ángel muy poderoso. Esta criatura llevaba en una de sus manos un dardo largo hecho de oro que en la punta tenía fuego. En un momento dado, el ángel tomó el dardo y lo introdujo en el corazón de la santa, hecho que le provocó un gran dolor tanto físico como espiritual, pero que a la vez, según ella, sintió un placer místico que la inundó del amor de Dios, un sentimiento que era superior a cualquier deseo o placer humano. También tuvo muchas visiones en donde se presentaban constantemente las figuras de Jesucristo, la Virgen María, seres angelicales, e incluso visiones del infierno que la marcaron muchísimo, porque sintió que se trataba de una visión real. Cuenta que aquel sitio era muy estrecho y oscuro, que quemaba y olía de manera muy desagradable, y le transmitía el tormento y la desesperación de las almas que se encontraban en el lugar. La santa agradeció a Dios por mostrarle estas imágenes, porque de esta manera supo cuál era el castigo de las almas perdidas, y por ello reforzó su trabajo espiritual para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Número 2. El ayuno extremo de Santa Catalina de Siena. Una de las prácticas religiosas que solía realizar Santa Teresa de Jesús era el ayuno, es decir, la reducción de los alimentos que uno puede consumir cada día. Sin embargo, si existió una religiosa que llevó este actuar al extremo, fue Santa Catalina de Siena, que debido a su devoción, vivió alrededor de 19 años siguiendo un fuerte ayuno, consumiendo por mucho tiempo solo las hostias de la Eucaristía para sobrevivir. Catalina Benincasa nació en 1347 en la ciudad de Siena, en Italia. Se dice que a los 6 años tuvo su primera visión mística, en la que vio a Dios vestido como un papa. Esto le impactó profundamente, y ya a los 16 años decidió vivir una vida en pobreza y oración, rechazando el matrimonio, que era lo que sus padres le exigían, y uniéndose a la Orden Tercera de los dominicos. Como hemos mencionado, una de las características principales de su vida fue los ayunos extremos que realizaba. Para ella, estos actos no solo eran una prueba de disciplina espiritual, sino que eran también una forma de ofrecerse y unirse a Dios. No obstante, estos ayunos pronto comenzaron a deteriorar su cuerpo y afectar su salud. Se dice que hubo un tiempo en que no consumía ningún tipo de alimento sólido. Al final, la práctica de este tipo de ayuno por casi 2 décadas provocó que falleciera a la temprana edad de 33 años. Pero esto no fue lo único increíble de su historia. Uno de los eventos más conocidos de la vida de esta santa fue cuando a los 21 años, mientras oraba en su habitación, tuvo una visión en que se le apareció Jesús, junto con su madre y un cortejo celestial. En ese momento, Jesucristo le colocó un anillo y la tomó como esposa. A pesar que el aro era invisible para los ojos de los demás, ella solía recordarlo como la unión espiritual que tenía con Cristo, y desde entonces,
supo que su vida debía estar dedicada a él. En la actualidad, los escépticos señalan que gran parte de las visiones y experiencias místicas vividas tanto por Santa Teresa de Jesús como por Santa Catalina pudieron ser alucinaciones producto de algún tipo de enfermedad psicológica o por consecuencia de las duras condiciones físicas y mentales a las que se sometían. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente estas mujeres tuvieron un vínculo íntimo con Dios o todo fue producto de su imaginación? Número 3. La vida extrema de San Simeón el Estilita. Pero si hablamos de vidas extremas, quizá debamos referirnos a la vida de San Simeón el Estilita, quien nació en el año 390 en Cilicia, en la actual Turquía. Se dice que su vida cambió a la edad de 13 años cuando escuchó la lectura de las bienaventuranzas. Desde entonces, eligió vivir una vida de pobreza y dedicada de manera exclusiva a Dios. A los 16 años decidió ingresar a un monasterio, pero los monjes lo echaron del lugar, debido a que temieron que su estilo de vida austera, así como sus largos ayunos y tiempos de vigilia tan extremos, pudieran afectar las costumbres de la comunidad. Luego de ser rechazado, y viendo que muy pocos comprendían la manera cómo había decidido seguir a Dios, decidió buscar un lugar donde pudiera estar en paz y de esta manera continuar con su oración y penitencia. En un principio optó por vivir en una cueva, pero incluso este lugar parecía ser muy cercano a las tentaciones y distracciones del mundo exterior, así que finalmente eligió vivir sobre la cima de una columna. En principio, vivió sobre una columna de 3 metros de alto, que tenía en la parte superior una pequeña plataforma donde Simeón pasaba todos los días, sentado, orando y ayunando, sin importar las horas ni las condiciones del clima. Sin embargo, cuando comenzó a llamar la atención de las personas, aumentó el tamaño de la columna hasta llegar a una altura de 18 metros. Se dice que Simeón solo se alimentaba de la comida que le traían sus seguidores, que por lo general eran pan y agua. Estas personas solían llegar hasta la columna para hacerle diversas preguntas espirituales, para resolver algún tipo de conflicto o simplemente para escuchar las prédicas que el santo solía decir desde las alturas. Poco a poco su figura se hizo muy popular tanto que otros monjes comenzaron a imitarle, creando un movimiento conocido con el nombre de los Estilitas, que surgió principalmente en Siria y Asia Menor. En total, Simeón vivió 37 años sobre esa columna, y se dice que al morir, su cuerpo fue encontrado en posición de oración. Luego, sus restos fueron llevados a la ciudad turca de Antioquía, y el lugar donde estaba ubicada la columna se volvió un centro de peregrinación importante en esos primeros años del cristianismo. ¿Te imaginas pasar tantos años de tu vida sobre una columna, sin ningún tipo de distracción, más que para rezar y predicar? ¿Qué opinas sobre el estilo de vida que decidió llevar Simeón el Estilita? Número 4. San José de Cupertino, el santo volador. Pero si hay santos que han sido capaces de tener visiones increíbles, ayunos extremos y pasar años en la cima de una columna, hay otros cuyos poderes fueron más allá de lo imaginable. Tal es el caso de San José de Cupertino, un santo que según los cientos de testigos que lo conocieron en vida, tenía la capacidad de volar. José María Deza nació en 1603 en la ciudad de Cupertino, en Nápoles, Italia. Fue un fraile franciscano que se caracterizó por su amabilidad y por tener un carácter humilde. Los investigadores que han estudiado su vida sostienen que José solía manifestar una serie de fenómenos, sobre todo cuando oraba. Por ejemplo, era capaz de ingresar en un estado de trance tan profundo que perdía toda sensibilidad de su cuerpo, y ni siquiera sentía cuando alguien le pinchaba con agujas, le golpeaba con palos o acercaba sus dedos a velas encendidas. Lo único que lo despertaba era cuando oía la voz de algún superior que le ordenaba que realizara alguna tarea pendiente. Sin embargo, la capacidad que más sorprendió a las personas de su época fue la habilidad que tenía de volar o levitar, siendo considerado como el primer santo que probó tener este tipo de habilidades. Según los testigos de la época, San José había levitado o volado más de 70 veces solamente en su ciudad. Se dice que sus vuelos eran tan frecuentes que incluso solía hacer esto mientras participaba en los cantos del coro. Evidentemente, cuando estas noticias llegaron al Vaticano, nadie creyó que esto era posible, así que el propio Papa, Urbano VIII, lo mandó llamar para saber si era verdad o no que el fraile podía volar. Y efectivamente, se dice que cuando San José estuvo frente al pontífice, este entró en estado de éxtasis y levitó frente a los ojos del incrédulo Papa y su corte. Otro que dio fe de este fenómeno fue el príncipe protestante Juan Federico, duque de Brunswick-Luneburgo, que al ver el vuelo del religioso se convirtió al catolicismo y mandó levantar una capilla en su honor. De igual forma, decenas de políticos, religiosos, militares, gente del pueblo,
certificaron haber visto al Padre levitar y volar a altas alturas en su presencia. Tal es su fama que ya en los tiempos de la era moderna fue nombrado santo patrono de los pilotos, los viajes aéreos y de los astronautas. Número 5. La teletransportación de Sor María de Jesús de Ágreda. Si la historia de San José te sorprendió, la siguiente te sorprenderá aún más, porque hubo personas fieles a Dios que no necesitaron volar para trasladarse de un lugar a otro, pues ellos tenían el poder de teletransportarse o de bilocarse, es decir, tener la habilidad de estar en dos sitios a la vez. En uno, lo hacían en cuerpo y alma, y en el otro, solo en espíritu. Este fue el increíble caso de María Coronel y Arana, más conocida como Sor María de Jesús de Ágreda. Ella nació en 1602 en la ciudad de Ágreda, en España, e ingresó a los 16 años a la Orden de la Inmaculada Concepción, ubicada en su ciudad natal. Durante toda su vida, tuvo experiencias místicas como visiones o la levitación. Sin embargo, lo más increíble de su biografía fue la capacidad que tenía, según muchos testigos, de trasladar su espíritu a miles de kilómetros del lugar donde vivía. Esta increíble historia comenzó cuando unos misioneros franciscanos llegaron en 1629 a las tierras de lo que hoy es el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, y se toparon con una comunidad de nativos llamados Jumano. Al conversar con ellos, los religiosos se sorprendieron porque este pueblo parecía tener conocimientos sobre la existencia de Jesús y la Virgen María. En un primer momento, los franciscanos pensaron que alguna otra orden religiosa había llegado antes que ellos y los había evangelizado. Sin embargo, los nativos le comentaron que todos sus conocimientos se lo debían a una sola mujer, que apareció ante ellos y les enseñó las lecciones básicas del cristianismo. Ellos la conocían como la Dama Azul, debido a los colores del vestido que usaba. Al indagar más, los franciscanos se enteraron que esta misteriosa mujer se les había aparecido a esta comunidad a partir del año 1620. Intrigados, los religiosos informaron de esto a las autoridades de las iglesias de la actual México y España, y pronto se supo que en realidad, aquella Dama Azul era Sor María de Jesús de Ágreda, quien confesó que desde hacía años tenía visiones de tierras lejanas y que su alma salía de su cuerpo para transportarse a estos lugares, y una vez allí, predicaba el evangelio y las doctrinas cristianas a la gente de estas comunidades. Ella confesó que había realizado hasta 500 viajes a esas tierras, aunque jamás pudo explicar cómo es que lograba ese estado de bilocación. Lo curioso es que las descripciones que la religiosa dio sobre estos lugares y su gente coincidía con los nativos Jumano y su territorio. Es más, el hábito que usaba tanto ella como las monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción son justamente blanco y azules, color que coincidía con la vestimenta que los nativos vieron en aquella misteriosa mujer que se les aparecía. Sin salir de su convento, de su celda de clausura en Ágreda, a los pies del Moncayo, ella se proyecta a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México, Arizona y Texas, convirtiendo a la verdadera fe a, dicen los franciscanos, casi 80.000 almas. El caso de Sor María de Jesús de Ágreda es considerado hasta la fecha uno de los casos de bilocación más documentado de la historia de la Iglesia Católica. Número 6. San Martín de Porres, el santo que sanaba a los enfermos. Pero si hay un santo que resumen varios de los poderes y dones que hemos visto hasta el momento, es el humilde Juan Martín de Porres. Nació en 1579 en la ciudad de Lima, en el antiguo virreinato del Perú. Desde muy joven mostró una profunda devoción religiosa. A los 15 años, ingresó como aprendiz de un barbero cirujano, donde aprendió a tratar enfermedades y a realizar pequeñas cirugías. Luego fue admitido en la Orden de Santo Domingo de Guzmán, y en 1606 se convirtió en fraile asumiendo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Entre los muchos milagros que se le atribuyen está el don de la bilocación, pues hubo varios testimonios en su tiempo que aseguraban haberlo visto predicando en México, e incluso en lugares tan remotos como en África, China o en Japón, acompañando a los misioneros o atendiendo a personas necesitadas. También, muchos enfermos que estaban a punto de morir aseguraron haberlo visto a los pies de su cama, ya sea para consolarlos o para curarles de su mal. Sobre la manera como el fray Martín sanaba a los enfermos existen muchos relatos. Por lo general, usaba las propias hierbas que él sembraba en el huerto del convento, pero otras veces usaba métodos más extraños. Por ejemplo, a un niño que se había lesionado las dos piernas, lo curó colocándole vendas con vino. Y a un zapatero que se había hecho una herida en el brazo, solo le aplicó un trozo de la suela de uno de sus zapatos. Además, se dice que podía sanar solo con sus manos. Se cuenta que cuando el obispo de La Paz, que sufría una grave enfermedad, fue a verlo,
El santo solo colocó sus manos sobre su pecho y lo sanó. Cuando se le preguntaba cómo era que lograba estas curaciones, el fray siempre recalcaba que era Dios, y no él, el que sanaba. Y el otro fue un niño de 2 años que se cayó de un segundo balcón, o sea, segundo piso, de una casa, también una casa grande de Lima. Cayó al patio interior y rompió la cabeza. Y ahí el cirujano también da detalles de cómo realmente se veía que se le salía la materia de sus sesos. El niño no tenía mucha esperanza. Sin embargo, todos pidieron la ayuda de Fray Martín, le rezaron y al día siguiente el niño amaneció bien, sin ninguna secuela. También hubo testigos que lo vieron levitar cuando oraba. Se cuenta que muchas veces se le vio flotando en el aire mientras entraba en un estado de éxtasis, y que su rostro solía irradiar una luz muy intensa. También se dijo en su tiempo que solía comunicarse con los animales y que estos obedecían sus órdenes. Se cuenta la anécdota de cómo logró que en un mismo plato pudieran alimentarse perro, gato y ratón. Además, se narra cómo le pidió a los ratones que abandonaran el convento cuando estos habían invadido el lugar. San Martín de Porres es considerado el primer santo mulato de América. Número 7. San Columba de Iona y el monstruo del lago Ness. Así como hubo santos que buscaban la amistad de los animales, hubo otros que no tuvieron más remedio que enfrentarse a ellos. Tal es la historia de San Columba de Iona, que nació en el año 521 en el condado de Donegal, en Irlanda, y de quien se dice, se enfrentó a un extraño monstruo marino en un conocido lago escocés. Cuenta la historia y también la leyenda, que un día, Columba se encontraba junto con sus compañeros, en la orilla del lago Ness, viendo la posibilidad de cruzarlo. Fue entonces cuando los religiosos vieron a los miembros de una antigua tribu celta conocida como los Pictos, que estaban muy agitados y llorando, porque estaban enterrando a uno de los suyos. Columba se acercó y les preguntó qué había ocurrido, y estos le contaron que una gran bestia que surgió del lago había matado a aquel hombre. Luego, Columba vio que en el lago había un bote, así que le pidió a uno de sus compañeros que nadara y se lo trajera. El religioso se lanzó al lago y comenzó a nadar, y fue entonces cuando el terrible monstruo apareció nuevamente, y justo cuando la bestia iba a atacar, Columba levantó su mano e invocando el nombre de Dios, formó en el aire la señal de la cruz, y le ordenó a aquel monstruo que no tocara a su compañero y que se marchara. La bestia, al oír las palabras del santo, obedeció y huyó del lugar. Los Pictos, al ver el temor del monstruo a la palabra del santo, comenzaron a admirarlo, y pronto, se convirtieron al cristianismo. Esta historia fue recogida en un libro del siglo VII llamado La vida de San Columba, y fue escrito por su biógrafo y también santo, San Adomnan. Si bien no hay mayores detalles de las características de aquella bestia, muchos investigadores creen que esta pudo ser la primera referencia histórica que se tiene sobre la presencia del llamado monstruo del lago Ness, una especie de plesiosaurio que habría sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y que habitaría todavía en las profundidades de este misterioso lago. Es más, hoy en día, muchas personas aseguran haber visto a esta criatura e incluso han logrado tomar fotos y videos de extrañas siluetas saliendo de la superficie del lago o nadando rápidamente debajo de sus aguas, lo que ha llevado a muchos investigadores a pensar que efectivamente existe una especie de dinosaurio real y milenario que vive en este lugar. ¿Es posible que la bestia acuática a la que se enfrentó San Columba haya sido el propio monstruo del lago Ness? Número 8. La indestructible Santa Cristina de Bolsena. Hasta el momento hemos conocido la historia de santos capaces de tener visiones y experiencias místicas extraordinarias, de volar, teletransportarse, de realizar increíbles sanaciones y de enfrentarse a legendarios monstruos. Sin embargo, hubo también personas extraordinarias que gracias al poder de Dios, tenían una fortaleza que la hacían prácticamente indestructibles. Tal es el caso de Santa Cristina, que nació en el siglo IV, en la ciudad de Bolsena, en Italia. Fue hija de un importante magistrado romano llamado Urbano, que no aceptaba que su hija se hubiera convertido al cristianismo, y por ello, desde la edad de 11 años, la sometió a una serie de castigos inhumanos. Por ejemplo, un día, la niña entregó las valiosas estatuillas de los dioses romanos a los pobres, y su padre, como castigo, la hizo flagelar y la metió a la cárcel. La niña terminó con todo el cuerpo herido. Sin embargo, allí dentro, ella sanó milagrosamente de todas sus heridas, gracias a que fue curada por 3 ángeles. Al salir de prisión, ella continuaba manteniendo su fe, así que su padre decidió darle un castigo final.
Ordenó que le colgaran una pesada piedra en el cuello, y con ella la lanzaron a las aguas frías del lago Bolsena, pero la piedra, en vez de hundirse, comenzó a flotar y la niña pudo llegar de esta manera a la orilla. Poco tiempo después su padre falleció, pero las autoridades romanas ya conocían sobre su fe, así que continuaron enviándola a prisión y torturándola con terribles castigos. Por ejemplo, la metieron a una parrilla ardiente, la pusieron también dentro de un horno encendido, la echaron en un pozo con serpientes venenosas, incluso llegaron a cortarle los senos. Sin embargo, Cristina sobrevivió a cada uno de estos tormentos. Cansados de todo esto, y sin saber qué hacer con ella, las autoridades romanas decidieron cortarle la cabeza, poniendo de esta manera fin a su vida. Como ella, muchos otros santos de la cristiandad murieron de forma heroica soportando los peores castigos y torturas. Por ejemplo, Santa Cecilia, que en el siglo III fue condenada a morir en un recipiente de agua hirviendo, pero al sobrevivir a este castigo, las autoridades sentenciaron que fuera decapitada. Sin embargo, para sorpresa de los jueces, el verdugo dejó caer la espada hasta 3 veces y no pudo separar la cabeza del torso. Se dice que el hombre dejó el cuerpo en el lugar y la santa logró vivir de esta manera, por 3 días más. También es conocida la historia de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesús, a quien se le arrancó toda la piel como una forma de tortura para que rechazara a Dios, pero él soportó el dolor hasta la muerte y jamás renunció a su fe. Número 9. San Vicente Ferrer, el resucitador de personas. Pero Dios no solo nos da fortaleza para soportar la muerte, sino también puede darle a algunas personas el sagrado don para devolver la vida. Este es el caso de San Vicente Ferrer, fraile dominico que nació en el año 1350, en la ciudad de Valencia, en España, y de quien se dice, logró resucitar a 28 personas. Una de ellas fue nada menos que un niño que había sufrido de una muerte muy cruel. El testigo, llamado Arnoldo, contó a las autoridades eclesiásticas en 1453 que en la ciudad francesa de Vannes había un hombre casado con una mujer que sufría de problemas mentales. Un día, el esposo salió de su casa y le pidió a su esposa que preparase la comida cuando él volviese. Ella, de pronto, tuvo un episodio de locura y tomó un cuchillo y mató a su hijo que solo tenía 14 meses de nacido. Pero no solo eso, sino que en la más extrema demencia, la mujer descuartizó el cuerpo del pequeño, echando unas partes a una olla hirviendo para preparar la sopa y las otras se las presentó a su marido en un plato cuando éste llegó a casa. El padre tomó las partes del cuerpo de su hijo y las llevó a la iglesia en donde estaba el sepulcro de San Vicente Ferrer, y allí pasó la noche llorando por su hijo. Al despertar, regresó a su casa y una vez allí, encontró a su pequeño con vida, jugando debajo de la cama como cualquier niño. Aunque la historia parezca increíble, lo curioso es que otro testigo, llamado Oliva de Coetzal, declaró en 1454 una historia similar que confirmaba el milagro del santo. Dijo que un día vinieron a la catedral los padres de un niño de 1 año y medio de edad que había sido asesinado y descuartizado por su madre. Entonces, estos llevaron los restos del niño al sepulcro de San Vicente, y luego de hacer la ofrenda, el niño de manera milagrosa resucitó. Se dice que durante el proceso de canonización de San Vicente Ferrer, se presentaron los testimonios de 378 personas que le atribuyeron más de 850 milagros, entre los que se incluyen no solo resurrecciones, sino también curaciones a distintas enfermedades, ya sea físicas y mentales, la multiplicación de alimentos, y sobre todo, el don de la profecía. San Vicente Ferrer hizo públicas muchas predicciones sobre el día del juicio final, en donde anunciaba que Jesús no vendría a la tierra como lo hizo la primera vez, en pobreza y de forma humilde, sino que lo haría con tal majestad y poder, que todo el mundo temblará. Y dijo que llegado ese día, será mejor ser una oveja de Jesucristo, que un papa, un rey o un emperador. Pero si existe un santo reconocido por sus profecías sobre el fin del mundo y de la propia Iglesia Católica, es el que veremos a continuación. Número 10. Las profecías de San Malaquías. Su nombre real fue Mael Maedoc. Nació en 1148 en la localidad de Armagh, en Irlanda del Norte, pero es conocido hasta nuestros días simplemente como San Malaquías de Armagh. Si bien durante su vida obró algunos milagros y fue reconocido en su tiempo por su labor evangelizadora, su nombre pasaría a la historia por las llamadas Profecías de los Papas, que fueron publicadas en 1595 en un libro, cuyo título traducido al español es El árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia, y que fue escrito por el monje benedictino Arnold Wyon. En esta obra, el religioso comparte una lista de 112 frases en latín
que estarían relacionados a cada uno de los pontífices que gobernarían la Iglesia Católica, desde Celestino II, que reinó en la Santa Sede desde 1143, hasta el último de los papas, que si bien no cuenta con una fecha específica, es llamado Petrus Romano, o Pedro el Romano. Lo curioso de esta lista es que muchos de los lemas suelen ser muy precisos haciendo referencia ya sea al apellido, lugar de origen, escudo de armas, o la forma de gobierno de varios de estos pontífices. Por ejemplo, a Pablo VI se le llamó Flor de las Flores. Curiosamente, el escudo de armas de este pontífice incluía 3 flores de lis, que es considerada la flor de las flores. Al Papa Juan XXIII se le nombró Pastor y Navegante. Antes de ser elegido, el pontífice fue patriarca de Venecia, ciudad conocida por sus canales y su relación con el mar. Ya en tiempos más actuales, a Juan Pablo I se le llamó de la Media Luna. El nombre real del pontífice era Albino Luciani, que significa luz blanca, y nació en la diócesis de Belluno, que viene del latín bella luna. A Juan Pablo II le correspondió la frase, de la fatiga o trabajo del sol, que algunos relacionan con los 27 años que duró su pontificado, y por los diversos viajes que realizó alrededor del mundo. Por último, la frase, la gloria del olivo, le correspondió a Benedicto XVI, que fue bautizado en un sábado de gloria, y el olivo puede tener relación a San Benito, fundador de la orden benedictina, que era conocida como la Orden Olivetana. Luego, vendría el último pontífice que sería llamado Pedro el Romano, de quien Malaquías dice que gobernará en tiempos en que la Iglesia y los cristianos sufrirán de una gran persecución. En esos años, la ciudad de Roma será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Si bien no existe relación entre el actual Papa Francisco con la frase Pedro el Romano, algunos creen que esta predicción no se referiría al pontífice en sí, sino a los tiempos que le tocó y le tocará gobernar el Vaticano. ¿Crees que estamos cerca del fin de la Iglesia Católica y el fin de los tiempos? Espero que te haya parecido interesante el episodio de hoy. Déjanos en los comentarios qué historia te impactó más y qué otra historia de santos o religiosos conoces. ¿Qué crees tuvieron poderes increíbles y realizaron proezas inexplicables?